Saludamos al economista Pablo Dávalos, es miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Quisiéramos más allá de aquellos puntos que han llamado la atención en los últimos días, la gigantesca violencia que se ha dado en el país, ir a los otros aspectos administrativos que se están ejecutando en el marco del gobierno de Guillermo Lasso, cuando hemos ingresado ya en los 4 últimos meses finales de este ejercicio en el marco también de la muerte cruzada. ¿Cómo van las cosas? Bueno, un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen por este espacio. Se puede indicar que efectivamente hay una especie de shock en la sociedad ecuatoriana producto de los eventos violentos que se han suscitado en estas últimas semanas, pero más allá de eso hay una coyuntura que tiene que ser analizada, comprendida. Y lo que podemos ver es que el tiempo, el debate, las preocupaciones también se concentran en los candidatos. Los candidatos de una u otra manera copan el espacio político, el espacio mediático, porque la ciudadanía necesita saber cómo orientar su voto. De otra parte, hay decisiones del gobierno que realmente no se entienden bien, como la decisión adoptada en mayo del presente año que reduce la asignación de forma absolutamente arbitraria a los gobiernos autónomos descentralizados. Hay cambios en directorios de empresas públicas que quizá tienen que ver con contratos de última hora, pero también hay la constatación que el gobierno no pudo legislar o, en todo caso, resolver aquellas normas, aquellas leyes que se le quedaron pendientes a través de los decretos ley. La Corte Constitucional no le permitió al gobierno de Guillermo Lasso gobernar vía decreto ley con el margen de maniobra que él, al menos en primera instancia, había esperado, y solamente la Corte Constitucional le ha aprobado aquella reforma que tiene que ver con el cálculo para el impuesto a la renta, de tal manera que permite un desahogo sobre todo a los sectores de clases medias. Tenemos un entorno, si tú quieres, de ajuste económico. El gobierno sigue ajustando la economía. El gobierno castiga a los gobiernos autónomos descentralizados en estos últimos meses que le quedan. No hay perspectivas de resolución de los problemas que aquejan a la sociedad. Eh, Creo que es ya un consenso que se ha vuelto casi unánime que el presidente Lasso no tiene la capacidad de resolver esos problemas, ¿no? Y eso lo dicen incluso quienes habían en primera instancia apostado por el gobierno de Guillermo Lasso. Entonces va a Ahora, la ser reforma un periodo de tributaria tensa fue una calma. Sí. excepción. La reforma tributaria fue una excepción que trajo algo de alivio a la clase media. Sí, pero para el próximo año. Pero no significa que alivio se traduzca al menos de forma inmediata, por ejemplo, en mayor inversión pública en sectores estratégicos y que permitan la recuperación y reactivación de la economía, para nada. Nosotros tenemos que los indicadores de pleno empleo se mantienen casi estables, es decir, casi no hay generación de empleo en el país, a pesar que señales del mercado son positivas. Por ejemplo, el precio del petróleo se ha mantenido en un promedio bastante alto con respecto al cálculo que se hizo para la proforma. El promedio del precio del petróleo en lo que va del año está en $77 y se calculó en $64 para la proforma. Las exportaciones han tenido un comportamiento extraordinario el último año y parece también que este año, fíjate tú, somos ya el primer exportador mundial de camarones. Hemos desplazado a Vietnam, a China y a Tailandia en exportación de camarones. Los camarones ya duplican los recursos que el país obtiene producto de la exportación de banano. Entonces, sí, se pone uno a pensar cómo un gobierno que tiene un buen precio del petróleo, con un mercado externo potente, que tiene además remesas de migrantes récord, porque nunca antes habíamos tenido ese volumen de remesas. Llegamos cerca de 5.000 millones, cuando el promedio nunca había rebasado los 3.000 millones de dólares. Cómo un gobierno con señales tan positivas hizo todo lo posible para hundir la economía, hundir la sociedad y desestructurar incluso los entramados institucionales que sostienen a la sociedad. O sea, se Ahora, no necesita, si hay tú quieres, una amenaza que mantiene en vilo al país, el fenómeno del Niño, del cual se ha dicho podría tener efectos muy fuertes en el PIB, incluso afectando en algunos puntos que se aproximarían a las 2 cifras. bueno, el fenómeno del Niño puede provocar cambios, por ejemplo, a nivel de lluvias, inundaciones y demás en ciertas ciudades, sobre todo de la costa, que pueden provocar asimismo cambios en la oferta de productos agrícolas. Pero el fenómeno del Niño, una vez que eso sucede, obliga a que los gobiernos
autónomos descentralizados a que el gobierno central intervengan directamente para reparar vías, túneles, carreteras, autopistas que hayan sido dañadas por las lluvias, ciudades, etcétera, y eso significa recursos. Y curiosamente, eso significa reactivación económica, porque el PIB mide la actividad económica. Pues si esa actividad económica, en el caso del PIB, se da para reparar, por ejemplo, carreteras que han sido devastadas por el fenómeno del Niño, el PIB va a crecer. Entonces, al PIB no le importa, no tiene ética el PIB, no le importa que sea bien o que sea mal. El crecimiento, al menos la teoría económica lo considera desde una posición de neutralidad valorativa científica. El PIB crece porque se hace algo para que se incremente la actividad económica. Sí, vamos a tener problemas efectivamente al inicio con reducción de la oferta, pero si el gobierno interviene, esperemos que el próximo gobierno no sea un gobierno neoliberal. Si el gobierno interviene, entonces eso significará que la economía podrá recuperarse el siguiente año. En su criterio, entonces, el panorama, lo que se vislumbra, no va a ser tan malo para el próximo gobierno. No, el problema es qué va a hacer el próximo gobierno, porque fíjate tú, si el próximo gobierno sigue con el mismo esquema de política económica, la situación del país va a ser dramática. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno va a respetar los acuerdos con el Fondo Monetario, no va a tomar un solo dólar de las reservas internacionales, va a seguir con la disminución de la inversión pública y entonces, a pesar de que tenemos un fenómeno de niño que ha destruido, por ejemplo, capacidades productivas, el próximo gobierno no va a invertir. El próximo gobierno, para obedecer al Fondo Monetario Internacional, no va a realizar inversión pública. Entonces, no es que todo está bien, todo depende de la opción que tengan los ecuatorianos. Te pongo un ejemplo. Si los ecuatorianos votan por Otto, por ejemplo, ¿no? O por Topic, por decir, o por Villavicencio, la situación económica será peor de la que hoy estamos viviendo, porque son representantes de ese capitalismo internacional, son funcionarios que van a obedecer las instrucciones directas del Fondo Monetario Internacional. Pero si el votante, en cambio, se va al otro lado de las posiciones ideológicas, vota, qué sé yo, por González, Yacu, Hervas, por decirte algo, esos candidatos han dicho que van a salir del esquema del Fondo Monetario, que van a utilizar los recursos de las reservas internacionales para resolver los problemas que tiene la sociedad. La respuesta no Estos, es automática, si estos tú tres quieres, no es últimos candidatos espontánea, que acaba no de es, mencionarlos claro, depende, son aquellos que podrían no aplicar medidas de carácter neoliberal, estos tres últimos candidatos que usted mencionó. exactamente, exactamente, porque eso forman parte ideológicamente, al menos, de lo que se conoce como la centroizquierda. Y la centroizquierda está alejada de las prescripciones neoliberales, y eso lo han dicho. Pero si el ciudadano decide votar por Ottoson Hosner, decide votar por Jan Topic, decide votar por Villavicencio, entre otros, la situación será la misma. Habremos cambiado el envase, pero no el contenido. Es decir, seguirá la misma reducción de la inversión pública. Nadie topará las reservas internacionales porque van a obedecer las instrucciones del Fondo Monetario Internacional. Habrá disminución de la inversión pública porque eso establece el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se llama Programa de Consolidación Fiscal, ¿no? Y eso lo han dicho esos candidatos, está en sus programas de gobierno. Entonces, no estoy haciendo propaganda a favor de ni en contra de nadie, simplemente le digo al ciudadano los elementos que el ciudadano debe tomar en cuenta. ¿Para qué? Para que no se sorprenda lo que vaya a pasar si toma una decisión. Si toma la ¿Y decisión de cómo, votar por Otto y el señor Otto gana las elecciones, el ciudadano tiene que saber exactamente lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? La continuación de la situación actual de incertidumbre, pobreza, desempleo que en este momento vivimos los ecuatorianos. y cómo ve usted las posibilidades en cuanto a cómo se conformará la Asamblea y su convivencia, ya sea con algún candidato pro neoliberal o no? Bueno, al parecer la Asamblea va a estar fragmentada, va a haber un bloque dominante que es el bloque de la Revolución Ciudadana, va a ser un bloque determinante además en virtud que va a tener una cantidad importante de asambleístas, pero en el caso de la política económica, el eje de la política económica ya no depende de la Asamblea, depende del Ejecutivo. Por ejemplo, si se quiere cambiar el sentido de las reservas internacionales, si se quiere salir del esquema de consolidación fiscal al que el Fondo Monetario le ha sometido a este país, hace falta un proyecto de ley económica urgente. Y ese proyecto de ley económica urgente solo puede ser enviado por el Ejecutivo. Entonces,
se puede tener una gran cantidad de asambleístas, pero hay límites de lo que esos asambleístas pueden hacer, y el límite es en la política fiscal. Esos asambleístas no pueden mover las coordenadas de la política fiscal, tienen, si tú quieres, restricciones de tipo constitucional para hacerlo. Y eso se vio, por ejemplo, cuando la Asamblea quiso modificar la Ley de Desarrollo Económico y modificar la redistribución del cálculo del impuesto a la renta para favorecer a los sectores medios, sobre todo. El gobierno le vetó ese proyecto de ley por inconstitucional, y es real, o sea, es inconstitucional, porque no es competencia de la Asamblea Nacional. Entonces, depende de Ejecutivo, pero también depende de Legislativo. Porque si el Ejecutivo envía un proyecto de ley y no tiene los apoyos suficientes en la Asamblea, entonces se cae ese proyecto de ley. Le pasó a Lazo. A Lazo se le cayeron todos los proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de desarrollo económico. Ahora, ¿cómo ha visto usted y qué, a qué análisis le lleva esos datos de Latino Barómetro, en donde se ve que los ecuatorianos no aprecian mucho el sistema democrático, han bajado sus preferencias con respecto a un sistema democrático, la interpretación principal que se da y que coincide con varios países de Latinoamérica es que no les interesa mucho a los ciudadanos el hecho de que sea o no un gobierno democrático mientras resuelva sus problemas. Pero aquí en Ecuador hay además un dato muy decidor. El 87% de los encuestados señalaron no estar satisfechos con la democracia en el país. Es un dato que demuestra la inconformidad que tienen los ciudadanos con respecto al sistema político. Ahí sí quisiera, creo yo, discriminar la pregunta realizada por Latino Barómetro. Y una cosa es la democracia en tanto concepto. No significa que los ciudadanos estén a favor de la dictadura, porque ese es la antípoda o la antítesis de la democracia. Si no estás a favor de la democracia, entonces Dictadura o estás a no, pero favor de una claramente dictadura. No, favorecen los a un ciudadanos no, gobierno no, fuerte. claro. Entonces, sí, los ciudadanos están en contra del sistema político. ¿Por qué están en contra del sistema político? Porque el sistema político no ha sabido articular las respuestas que los ciudadanos necesitan, ¿no?, para resolver los problemas que viven cotidianamente. Entonces, no es la democracia. Si a los ciudadanos les dices que un Estado de derecho, un Estado en donde se respeten las normas, las reglas y se elijan sus representantes, que eso es la democracia, pues obviamente nadie va a estar en contra de eso, porque imagínate lo que sería que venga una persona determinada en función de la fuerza e imponga la ley por encima del ordenamiento y que haga lo que le dé la gana, porque eso es la dictadura, pues entonces los ciudadanos no van a permitir eso. Ahí habría que precisar la pregunta, entonces es la disconformidad con el sistema político, porque el sistema político no da respuestas. ¿Y por qué no da respuesta el sistema político? Por los bloqueos que tiene entre sí el sistema político. Dos, porque el sistema político no responde, si tú quieres, a las leyes, a la constitución, no responde a las necesidades del ciudadano por diferentes motivos: prácticas corporativas, relación con grandes grupos económicos, relación con embajada de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Y además porque hay un poder externo sobre el país que distorsiona la democracia, que le obliga a hacer cosas que no debería hacer, ¿no?, que están prohibidas además por la Constitución. Te pongo un ejemplo para que se entienda. El artículo 303 de la Constitución dice que la política monetaria es función exclusiva del Poder Ejecutivo. Es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo. Eso dice el artículo 303. Sin embargo de eso, la Asamblea Nacional aprobó una ley en el año 2021 que establece la independencia del Banco Central. Es decir, rompe la Constitución. Entonces, si tú ves esa, por ejemplo, esa relación por la cual el sistema político aprueba leyes sin que haya leído, sin que le haya interesado, y que la Corte Constitucional no se haya pronunciado, por ejemplo, frente a este tipo de leyes, eso hace que se deteriore el tejido institucional. Fíjate tú, todo el sistema de derechos, de garantías que tenemos, que están hechos para proteger a los ciudadanos, ahora se han vuelto en contra de los ciudadanos. Entonces, ¿qué hacen los ciudadanos cuando algo que les agrede, cuando algo que los lastima? Cualquier persona, cualquier ciudadano se repliega, se defiende porque está siendo lastimado. Por eso,
las personas dicen no. O sea, con ese sistema político, no gracias, dicen, ¿no? Con los Desde el políticos, punto de no gracias, vista porque desde el esos punto de vista de la políticos economía utilizan, manipulan, mienten, heterodoxa ¿no? desde el punto de vista de la economía heterodoxa, economista Dávalos, ¿qué atributos son los que desearía un ciudadano en su gobierno, en la democracia, para cambiar de opinión sobre la misma? Mira, yo creo que al menos, no sé, en el contexto que vivimos, y no es de un punto de vista heterodoxo, no es una opinión personal, pero yo creo que el sistema político debe respetar la Constitución. Me parece que un deber fundamental de los ciudadanos del sistema educativo es enseñar y discutir la Constitución de la República. Y las leyes deben estar armonizadas con la Constitución. Todo lo que hoy estamos viviendo es un desorden completo con la Constitución, ¿no? Va ahí otro ejemplo, fíjate tú. La Constitución establece que el gasto corriente no debe ser utilizado para medir el déficit fiscal. Entonces, si se ajusta el gasto corriente para supuestamente corregir el déficit fiscal, se está yendo en contra de la ley, se está yendo en contra de la Constitución. Eso tiene un nombre, se llama regla fiscal. El gasto corriente no tiene, en cambio, tiene una relación directa con el plan anual de inversiones. Si no hay dinero para el plan anual de inversiones, hay que pedirlo prestado. No, ¿para qué? Para invertir. Eso dice el artículo 290, literal, numeral 3 de la Constitución. Dice que el endeudamiento externo debe ser exclusivamente para financiar infraestructura pública. Ahora bien, resulta que en los últimos años nos hemos endeudado en más de 25.000 millones de dólares en los últimos 4 años. Y, sin embargo, hemos reducido la inversión pública. Si nos hemos endeudado en 25.000 millones de dólares y la deuda, según la Constitución, es para inversión pública, ¿dónde está ese dinero? ¿Por qué ese dinero no fue a inversión pública? Porque eso dice la Constitución. Entonces, Gustavo, no es una cuestión de ser heterodoxo, es una cuestión de cumplir con la Constitución. Si la Sí, Constitución te manda a que te endeudes para obra pública, endeúdate para eso. Pero si contrataste obra pública para pagar gasto corriente, eso es prohibido por la ley, es un delito. sí. ¿Dónde El tiempo se está la el tiempo se nos Contraloría? ¿Dónde está agota. la Fiscalía? ¿Dónde está la El tiempo Asamblea se nos agota, para economista corregir eso? Dávalos. Quisiera hacerle una pregunta más. Usted estuvo muy cercano al sector indígena, se ha mantenido cercano, ha sido asesor de Pachacuti, estuvo participando en las mesas de diálogo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó con el sector indígena en este país? Esa desunión que ha demostrado no ha logrado siquiera Yacu Pérez aglutinarlo. Prácticamente el señor Issa ha salido en estas últimas semanas del panorama. ¿Cuál es su diagnóstico? Esa es una pregunta para el movimiento indígena y es una pregunta que merita, creo yo, un Sí, espacio más amplio de su visión discusión por lo porque es muy cercano que ha sido, complejo. es lo que le pedía. Es algo muy, sí, sí, justamente es una visión muy compleja porque primero uno puede apreciar ahí que hay una distancia enorme entre la organización indígena, que es la CONAIE, con su representación política, que es Pachacuti. Nosotros fuimos testigos como el bloque de Pachacuti, al menos una buena parte de ese bloque, empezó a convertirse en un apéndice del poder, empezó a trabajar en función de la agenda de Guillermo Lasso, lo que contradecía todo lo que hizo el movimiento social, todo lo que ha luchado el movimiento social. Ahí hay una contradicción fuerte. ¿Por qué hay esa contradicción fuerte? Porque la ley, al menos el Código de la Democracia, no permite que las organizaciones, en tanto organizaciones, se conviertan en sujetos, al menos en el sistema de partidos, en sujetos dirimentes con respecto a los partidos políticos. Entonces, ahí se produjo una separación entre la CONAI y Pachacuti. La capacidad de fiscalización, la capacidad de supervisión, la capacidad, si tú quieres, de control comunitario sobre Pachacuti que ejercía la CONAI se perdió. Y por eso Pachacuti, al perder los referentes, la brújula moral, ¿no? Y esa capacidad de representar lo comunitario, se extravió en el laberinto neoliberal y se convirtió, si tú quieres, una pieza más en el ajedrez del Y les poder. va Es a costar, van a tener una un alto pena, costo en estas elecciones. sí, efectivamente, va a tener un alto costo en estas elecciones. Es lo más probable. Pero bueno, es un movimiento que tiene capacidad de autocrítica, de resiliencia, de reinvención. Esperemos que se reinvente en el futuro. Bien, le agradecemos mucho por habernos acompañado. Muchas gracias también por la invitación. Hasta la próxima.
Declaraciones del economista Pablo Dávalos, miembro del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa.